Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. El día de hoy nos encontramos desde los pasillos del Museo Nacional. Y a propósito del reciente asesinato del ambientalista Jairo Mora, hoy vamos a estar conversando sobre las implicaciones que tiene en nuestro país ser ambientalista, ser ecologista. Como sabemos, hace unas semanas el Poder Judicial absolvió a los presuntos asesinos de Jairo Mora, quien era un activista ecologista que dedicó su vida a la protección especialmente de las tortugas en la zona de Limón. Una de las cosas que más llamó la atención en este caso es que el Ministerio Público perdió las pruebas que eran necesarias para la resolución. El asesinato de un ecologista, como en este caso, es un asunto de mucha preocupación, pero lo que es aún más preocupante es que el Estado no está en capacidad de hacer justicia o no quiere hacerlo. Y por eso es que vamos a hablar de cómo enfrentar estas situaciones y cuál es la percepción que tiene el movimiento ecologista del país. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Mauricio Álvarez, quien es presidente de la Federación Ecologista Costarricense FECON. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas, Génesis y Jorge y a todos los que nos ven y las que nos ven. Y también nos acompaña Jorge Polimeni, quien es representante de la organización Bandera Ecológica. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Y bueno, antes de iniciar esta discusión, vamos a pasar a ver una pequeña cápsula que nos va a contextualizar sobre una manifestación que se realizó el pasado mes de enero, precisamente frente a los tribunales de justicia, para exigir que este caso de Jairo Mora no quede impune, para exigir justicia. Después de esta cápsula volvemos más aquí en Era Verde. Impunidad es lo que vamos a negar, impunidad es lo que no vamos a permitir el día de hoy ni ningún día en este país. El día de hoy tenemos con nosotros muchas personas que han estado y están directamente involucradas o que sufren también prácticas de persecución y de intimidación en distintas partes del país por defender la naturaleza de muy distintas formas. Yo creo que la sociedad tiene momentos y tiene cortes, ¿verdad?, históricos, y llegan momentos en que la sociedad tiene que decir hasta aquí, tiene que decir basta. No es un crimen más, es un homicidio político, un crimen político. Es un crimen contra los derechos humanos, todo homicidio lo es, pero con más razón cuando se le quita la vida a alguien por defender la vida, por defender los derechos del pueblo de Costa Rica, por defender ese patrimonio que es de todos y todas. Continúo poniendo denuncias y la contestación de algunas autoridades es de que no hay recursos. Aquí no podemos quedar, nosotros no podemos quedar. Nosotros no podemos quedar en este sistema judicial. Tiene que venir el fiscal general a rendir cuentas, no puede lavarse las manos porque el fiscal general es el jerarca del Ministerio Público. Él es el que nombró a esos fiscales chambones que no saben hacer su trabajo. Cuando un delito queda impune es un dolor para toda la ciudadanía y carcome precisamente la seguridad ciudadana que tanto hemos alardeado nosotros los costarricenses. Y lo que más duele es saber que otra madre nuestra va y tiene que acostarse sabiendo que aquí se puede hacer lo que quiera con nuestros hijos. Aquí nuestros hijos tienen la vida vendida y la tienen vendida porque aquí se busca y se protege la seguridad jurídica de grandes corporaciones, pero aquí nunca se busca la seguridad ciudadana, nunca se preocupan por proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pedimos justicia para Jairo. La justicia para Jairo significa justicia para las tortugas, significa justicia para todos los ecologistas que nos atrevemos a enfrentarnos a un sistema injusto que está concentrando riqueza.
Justicia para Jairo Mora. ¡Déjennos pasar! Impunidad. ¡Déjennos pasar! Impunidad. ¡Déjennos pasar! ¡Déjennos pasar! ¡Déjennos pasar! ¡Déjennos pasar! Para que el fiscal general sepa que tiene que asumir la responsabilidad que le compete y que no puede evadir. Y si no, que renuncie. Justicia. ¡Justicia! 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 Simboliza ¡Viva Jairo! pero simboliza también a Antonio Zúñiga, a Oscar Quiroz, a Jorge Pilar, a Kimberly Backwell, a María del Mar Cordero, a Jaime Bustamante, a Oscar Fallas Valdí y a David Maradiaga. ¡Justicia! 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 Estamos de vuelta acá en Era Verde y nos encontramos desde los pasillos del Museo Nacional conversando un poco sobre las implicaciones que tiene ser ambientalista, ser ecologista en nuestro país, sobre cuáles son los riesgos además que corren las personas que defienden los recursos naturales y a las comunidades. Mauricio, para entrar un poco en la discusión, este suceso del asesinato de Jairo Mora tiene conmocionado al sector ambientalista, al sector ecologista y en general conmocionó al país esta noticia. Ahora, ¿qué es lo que se denuncia sobre este caso? ¿Cuál es la demanda que hace el sector ambiental? Bueno, sin duda el caso de Jairo nos pone ante el dilema de una sociedad enferma, donde priva la impunidad. Y en este caso lo que nosotros hemos más solicitado es una revisión integral del caso junto con otros casos que de alguna forma arrastró el asesinato de Jairo Mora, permitió visibilizar no solamente otra serie de muertos y asesinatos, sino todo un ciclo de violencia, como lo llamamos nosotros, acerca de las amenazas constantes, digamos, o un ciclo que pudiéramos datar sobre el tema de la violencia contra el sector ambiental. Entonces, ha sido, por un lado, denunciar esto, ¿verdad? No solamente el caso puntual, sino todo este contexto en el cual se da el caso específico de Jairo Mora. Porque precisamente esto no es un caso aislado. De hecho, hay un estudio de Global Witness que habla de que hay miles de casos de muertes de ambientalistas a nivel global, digamos. Y hay un dato que me parece importante que conversemos un poco, y es que cerca del 80% de estos casos se dan precisamente en Latinoamérica. Tal vez, Jorge, si hablamos un poco de cuáles cree usted que sean las razones por las cuales esta cifra es tan alarmante en nuestra región. Los ecologistas, los ambientalistas normalmente hacen una tarea de vigilar el bien común, de vigilar los recursos naturales. Están en el sitio donde hay que estar para defender el agua, para defender los ríos, para defender la flora, la fauna. Normalmente en esta tarea necesariamente incurren en algo parecido a lo que en nuestra sociedad se llama un sapo. Es decir, es alguien que está llamando la atención sobre cómo el interés privado, el interés de una industria, una empresa, de una obra estatal, pues avasalla el bien común. Entonces, normalmente, digamos, que nosotros en las sociedades modernas nos hemos acomodado de tal forma de que es la policía la que tiene que hacer eso, o autoridades estatales con capacidad de ejercer una vigilancia como policías. Entonces, normalmente las muertes de los ambientalistas están asociadas a que el Estado no hace lo que tiene que hacer en el momento y en el lugar en que tiene que hacerlo. Y precisamente en Costa Rica, que es un país que internacionalmente se vende como un país que es ecologista, que es ambientalista, que protege los recursos naturales,
esto está totalmente invisibilizado y han habido otro montón de casos similares al de Jairo Mora. Tal vez, Mauricio, si hablamos un poco y hacemos un breve recuento de otros casos similares que se han dado en el país. Sí, ha habido, nosotros hemos datado como un ciclo de violencia que no es necesariamente lineal, que cumple ciertos pasos siempre metódicos, sistemáticos, sino más bien es un ciclo que se llega a completar en general con las muertes de ecologistas, pero en un primer momento, ¿verdad?, hay un conflicto, ¿verdad?, por un recurso o hay una actividad que defiende, como decía Jorge, el ambiente. Ahí se da una serie de pugnas alrededor del recurso, ¿verdad?, o de la situación específica, que genera en algunos casos amenazas, un discurso de intolerancia, ¿verdad?, de parte del, no solo del interesado, sino a veces los actores estatales, en muchos casos son, digamos, con los que se pugna las instituciones públicas que no funcionan en general, y en algunos casos hay actos de vandalismo, digamos, o actos directos contra la propiedad, incendios en las casas de ecologistas, incendios en casas de parques nacionales o amenazas de muerte, y que generalmente tienen un último momento que es el asesinato o el atentado directo. En este caso nosotros hemos identificado 10 casos, ¿verdad?, que van más o menos de 1975 con el fundador de Cabo Blanco, un ciudadano sueco, y de ahí han ido creciendo, sobre todo en la década de los 90, a activistas que han estado contra la caza, por ejemplo, que ha sido una constante en nuestra sociedad, ¿verdad? Gente que se enfrenta a los cazadores y corre una mala suerte, o el caso de activistas que han estado contra el madereo, por ejemplo, en el caso de Gerardo Quirós, en la zona de Sarapiquí, o uno de los casos más grandes es el caso de la Asociación Ecologista Costarricense, ¿verdad?, donde son 4 activistas los que pierden la vida en circunstancias que todavía no son suficientemente claras. Y así un montón de hechos que acompañan no solamente los actos que se consuman como asesinatos, sino amenazas, atentados directos, y otra serie de, por ejemplo, demandas colectivas a toda una comunidad, que se ha dado en el caso de Monteverde por el tema del agua, o en el caso de Guásimo por el tema también de la contaminación por piña de los acuíferos. Precisamente más adelante vamos a volver a cuáles son esas formas de intimidación y amenaza que muchas veces no necesariamente son un crimen, un asesinato como tal, pero que sí están activas, digamos, desde esos grandes poderes económicos. Pero tal vez si volvemos a esta confrontación que hay de intereses, porque al estar cumpliendo este rol entonces de velar por el bien común, hay una pugna directa con intereses políticos y económicos muy poderosos. ¿Tienen esto claro las comunidades, las personas que se dedican a proteger sus recursos naturales, ambientalistas, organizaciones? ¿Tienen claro la implicación que hay de lucha contra estos grandes poderes? Jorge. Bueno, el que no lo sabe, cuando empieza su lucha se entera muy rápido, no pasa mucho tiempo entre que se reciben las primeras señas de que uno está haciendo las cosas que no tiene que hacer y el inicio de esas acciones. Si hay algo que nosotros hemos venido trabajando bastante, o más bien que ha venido orientando nuestro trabajo en el caso específico de los asesinatos ambientales en Costa Rica, es tratar de aislar un poco la gestión política de los asesinatos. Es decir, si nosotros tenemos muy claro de que hay incumplimientos de parte de instituciones del Estado de sus labores y que por eso la gente se muere, porque está denunciando lo que debería denunciar los funcionarios estatales que ganan un salario por hacer eso. Pero de ahí a pensar en que haya una política de terrorismo de Estado en el país contra los ambientalistas, estamos muy lejos. Es decir, no se puede decir eso. Normalmente son conflictos directos con proyectos privados que, por supuesto, en muchos casos tienen el aval técnico de las instituciones estatales correspondientes. Yo no me atrevería de ninguna forma a decir hoy por hoy, a pesar
de que en nuestra tarea ecologista hemos cosechado un montón de enemigos políticos. No me atrevería de ninguna forma a decir que ha habido alguna vez algún político atrás de un asesinato, de ninguna forma. Entonces, lo que argumentás es que lo que está de fondo son intereses transnacionales de empresas privadas. Público y el interés público y el interés privado, digamos, una empresa que está desarrollando una obra y quiere dar al traste con una playa, pongamos por ejemplo, para poner un ejemplo contemporáneo, pues está abogando por el interés privado de esa empresa al desarrollar esa tarea. El Jairo, que defendía esa playa antes, pues estaba cuidando de las tortugas, que es un bien común. Estaba cuidando las condiciones para que desoven las tortugas en esa playa. Esa playa no se podía deforestar, no se podía hacer nada. Y bueno, cuando empiezan a desarrollarse las obras de una empresa que atiende a un interés privado, pues ahí es donde se presenta el gran conflicto. ¿Quién es esta persona para estorbar en los planes de reproducción de mi plato? Bueno, y ahora vamos a pasar a ver una cápsula que contiene alguna información sobre los casos que hemos estado comentando. Después vamos a una pausa y volvemos con más de Era Verde. Según un estudio de la organización británica Global Witness, entre 2002 y 2013 se asesinaron 908 personas en el mundo a causa de sus luchas ambientalistas. Esta lista incluye el lamentable caso del costarricense Jairo Mora. Dicho estudio revela que solo 10 de los 900 casos fueron condenados, es decir, que solamente en menos del 2% de los asesinatos se hizo justicia. Este estudio refleja que Latinoamérica es la zona que registra la mayoría de los asesinatos de ambientalistas, con un total de 702 casos, es decir, que en nuestra región ocurrieron en los últimos años el 77% de los asesinatos. A pesar de que Costa Rica es vendida al extranjero como país verde y ambientalista, no nos quedamos fuera de esta problemática, por lo que surge el cuestionamiento: ¿es peligroso ser ambientalista en Costa Rica? Entre 1975 y 2014, el movimiento ecologista contabiliza 10 casos de ambientalistas asesinados en el país, además del de Jairo Mora, reflejando que no es un problema nuevo, sino más bien invisibilizado. En 1975, Olof Westberg, conservacionista que tras una larga lucha de más de 20 años creó la Reserva Cabo Blanco, fue asesinado en una visita a Corcovado, donde exploraba la idea de convertirlo en parque nacional. En 1989, Antonio Zúñiga, indígena luchador en contra de la cacería ilegal en el territorio indígena de Ujarrás, fue encontrado muerto en circunstancias no esclarecidas. En 1992, Óscar Quirós, dirigente de la lucha en contra de la deforestación en Sarapiquí, murió asesinado a balazos. Se cree que los responsables fueron madereros de la zona. Jorge Aguilar luchaba contra la cacería ilegal, salió a patrullar en Cartago y familiares lo encontraron muerto. En 1994, Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigente de la Asociación Ecologista Costarricense AECO, que había participado en una larga y exitosa campaña contra la instalación de un enorme puerto astillero en el sur, murieron en extrañas circunstancias en un incendio justo después del triunfo. En 1995, David Maradiaga, también miembro de AECO, muere tras una misteriosa desaparición de 3 semanas. En 2011, Kimberly Blackwell, conservacionista canadiense radicada en Costa Rica, aparece asesinada dentro de su casa en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez. La activista tuvo varios enfrentamientos con cazadores ilegales y se presume que la mataron por venganza. Entre los últimos casos documentados está el de Diego Armando Saborío, quien fue asesinado por defender a los animales silvestres de una finca, propiedad de su familia, en Chamorro de Cutris, en San Carlos. Todas estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas documentadas que incluyeron al menos 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de demandas y 7 demandas colectivas de más de 36 activistas locales. Ante estos graves hechos de violencia y de impunidad,
los grupos ecologistas lanzan la propuesta de crear la Comisión de Justicia y Verdad Ambiental, con el fin de documentar atentados y proponer un fuero especial para los defensores y defensoras del ambiente. ¿Seguirá el Estado costarricense desprotegiendo a quienes defienden sus recursos naturales? Aquí se respira lucha. Estamos de vuelta acá en Era Verde y nos encontramos desde los pasillos del Museo Nacional conversando sobre las implicaciones que tiene ser ambientalista, ser ecologista en nuestro país. Y vamos a retomar ahora un poco cuáles son esos mecanismos de coerción que surgen desde estos intereses privados para tratar de callar las voces de las personas que defienden sus recursos y sus comunidades. Tal vez, si hacemos un pequeño recuento en el caso costarricense, ¿cuáles otras formas de amenaza e intimidación se han dado? Tal vez, Mauricio. Yo creo que una muy importante que ha afectado a las comunidades, sobre todo que es la base que más nos preocupa, es el tema de la judicialización, que es complejo, pero es el concepto de llevar a la gente a tribunales, ¿verdad? Demandarla tal vez por un caso que no tiene mucho sustento, pero es una gran amenaza. Cualquiera que se enfrente al sistema judicial en este país va a tener miedo del resultado, porque no sabemos en qué nos metemos. Cuando se inicia un proceso de eso, la gente no tiene un abogado, nunca ha ido a tribunales, y generalmente es un peso muy grande que ha caído sobre más por ahí de 36, 40 líderes a nivel de comunidades que han tenido el peso de tener estas demandas, a veces con abogados ¿verdad? Que asustan mucho, ¿verdad? Que la mitad de lo que hacen es puro teatro, pero que es suficiente como para desmovilizar a la gente y asustar muchísimo, ¿verdad? Toda una comunidad, me acuerdo del caso de La Perla, eran 18, 16 personas judicializadas, prácticamente en una comunidad de 70 personas, 16 personas eran prácticamente todos los jefes o las jefas de familia, ¿verdad? Que estaban demandadas, siendo un asunto bastante como radical para la comunidad. Prácticamente no había quien no estuviera demandado en esta comunidad. De estas formas también se ha dado la minera. Recordemos Cruzitas cómo demandó profesores, diputados, también demandó activistas a nivel de San Carlos, y esto, digamos, tiene también su peso, a pesar de que al final la justicia les dio la razón a los profesores, por ejemplo, de la universidad. Fue un gran peso y de hecho mucha de la gente que sufre esto nunca más se vuelve a meter. Por ejemplo, está el caso de Ana Cristina Rossi, cuando denunció todo lo que estaba pasando en Gandoca, Manzanillo, que ella simplemente dijo no hay condiciones como para exponer la vida de uno frente a los intereses de este tipo de empresarios, este tipo de desarrolladores. Entonces son formas a veces no tan sutiles, ¿verdad? O las amenazas de muerte, que tenemos alrededor de 10 o más casos, digamos, documentados de gente que en momentos muy claves, ¿verdad? Recibió ese tipo de amenazas, ¿verdad? Como retírense, dejen de estar molestando, les va a ir muy mal, etcétera, ¿verdad? Son formas, o los atentados directos, ¿verdad? Que es incendian un carro, incendian una casa, incendian una oficina, que de todos esos casos se ha dado en diferentes momentos de la historia ambiental del país, ¿verdad? O incluso casos donde consejos municipales han pedido a Migración que suspenda residencias de gente. Si acaso ya utilizando canales institucionales de para extranjeros, reprimir. por ejemplo. Ajá. Ahora, ¿cuál ha sido el rol o el papel que ha tenido el Estado dentro de este tipo de situaciones? Y además, retomando un poco, no solo en estos casos de amenazas y de intimidación, sino en los casos en los que han habido crímenes, ¿cuál ha sido el papel del Estado? Génesis, yo ahí insisto, aislemos a los políticos, hablemos del Estado, los funcionarios cumpliendo sus obligaciones estatales. Y a mí en este caso me parece que es muy importante que empecemos a hacerle frente a un área del Estado que es donde se origina la impunidad, y es precisamente en el Poder Judicial. Normalmente las respuestas que hemos tenido cuando hemos tratado desde hace 25 años de esclarecer asesinatos de parte del Poder Judicial en sus diversas caras, la Fiscalía, los tribunales, el organismo de investigación judicial, han sido siempre respuestas que han tenido más que ver
con explicar por qué lo mataron. Porque son marihuanos, porque son borrachos, porque son sapos, porque están donde no tienen que estar. Es decir, son todas respuestas que lo que hacen es ningunear ante la sociedad al asesinado. Deslegitimar además el trabajo. Deslegitimarlo, decir demostrar que nuestra profesión es una profesión peligrosa y que el que se mete pues tiene que paga las consecuencias, por un lado. Y por el otro lado, pues ponerse siempre a favor de los asesinos, que es en la práctica la respuesta que en este caso casi que cosechamos hasta de la misma Zarela Villanueva, una de nuestras personas más poderosas en el sistema político actual, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que acusa al ministro de Ambiente por participar en una marcha tratando de obtener una respuesta adecuada del sistema judicial de por qué asesinaron a Jairo y quién lo asesinó. Y dentro de esta misma línea de ver cuál es el rol que tienen diferentes actores, tal vez también es importante hablar sobre el rol que tiene la prensa dentro de este conflicto, de estos conflictos. ¿Cuál ha sido el rol que ha tenido y cuál debería ser el rol de la prensa para más bien proteger los intereses de las personas que están velando por cuestiones y asuntos ambientalistas y ecologistas? Sí, no solamente el Estado ha sido omiso realmente en dejar la labor, digamos, de cuidado del ambiente o de los recursos naturales a las comunidades o a los ecologistas, sino ha sido mucho la prensa, digamos, la que ha, por un lado, contribuido a esta estigmatización, ¿verdad?, a este prejuicio y construir una imagen pública en los medios del ecologista, ¿verdad?, como un hippie que no tiene como ley, no tiene trabajo, es una persona como, crea un perfil, digamos, muy estigmatizado, muy prejuiciado, abandonando prácticamente el perfil mayor de los ecologistas, que es gente de comunidad muy humilde, campesinos, gente que trabaja en la asada, cuidando el agua, o gente que se ha dedicado toda su vida a la asociación de desarrollo o al bien común, ¿verdad? Gente que tiene prácticamente ese perfil de que le entrega a la comunidad su trabajo, ¿verdad? Y esto siempre ha sido invisibilizado, ¿verdad? Siempre ha privado, digamos, la imagen sensacionalista, ¿verdad?, de lo que se pueda vender alrededor de pasional y alrededor amarillista, ¿verdad?, y no el tema profundo de que realmente son mucha gente que hace ecologismo, que dedica su vida a esto y de muy diversas extractos sociales y procedencias, ¿verdad? Y sobre este tema de la criminalización en general, ¿verdad?, de la protesta, de la articulación del movimiento, en este caso ambientalista, ¿qué propuestas o qué acciones ha tomado el movimiento ambientalista para tratar de abordar este tema? Venimos trabajando en conformar una comisión de la verdad en el país. Eso salió hace 1 año y medio. Creo que estamos ya en las últimas etapas. Ha sido un proceso de madurar nosotros mucho la idea, porque realmente es un esfuerzo que lo que va a hacer es demostrar lo que es esta sociedad en este momento, ¿verdad? No es simplemente que esta comisión de la verdad llegue a establecer los vacíos que hay en la legislación o quienes cometieron o obviaron sus obligaciones para explicar las muertes de los ambientalistas, sino también pues va a ser una especie de traernos a tiempo presente todo este compromiso con el que vos empezaste a hablar en este programa, del país verde, del país pacifista, un país donde todos somos tuanis y que nos llevamos bien y que los conflictos se resuelven adecuadamente. Ese yo creo que es nuestro paso en relación a que esta sociedad termine de entender de que realmente aquí se mata a la gente y que no se explica, y es gente que está trabajando por el bien común. Ya todos hemos asumido que una causa de muerte en este país es el ajuste de cuentas, pero no nos preocupamos mucho cuando se ajustan las cuentas entre ellos porque son otros, pero en este caso no nos ajustan cuentas, nos matan gente que está cuidando las tortugas, y eso sí a la gente la sensibiliza, y creemos que eso puede ser semillas de cambios que son mucho más grandes, cambios institucionales que se tienen que producir. Los ambientalistas no tenemos como misión
renovar al Poder Judicial, pero yo creo que nosotros nos vamos a tener que meter de verdad en un pleito público con el Poder Judicial porque todos quienes nos agreden están todos juntos en un mismo sitio y se defienden, como que han pegado las espaldas entre ellos. Entonces, evidentemente algo tenemos que hacer para llegar a eso. Sí, definitivamente es muy importante que se empiecen ya pues a tomar medidas, acciones concretas para detener este constante amedrentamiento al sector ecologista y a otros sectores del movimiento social. Y si me dejas adelantarte un dato sobre esto que es particularmente importante, de las cosas más escalofriantes que sucedieron después de la muerte de Jairo, siendo todavía René Castro ministro del Ambiente, fue la presencia de Celso Gamboa en reuniones con ambientalistas diciéndonos que lo que teníamos que hacer nosotros para que pararan las muertes era ingresar a la Reserva de la Fuerza Pública y tramitar permisos de portación de armas para defendernos. Que nosotros nos tocó decirles, entienda que el movimiento ambiental es un movimiento pacifista y eso para nosotros es un insulto. Bueno, ese señor es el que regañó al ministro del Ambiente actual por participar en la marcha. Él creyó que era un desencuentro entre poderes de la República e inmediatamente renunció y se fue al otro poder. Hoy está en la Fiscalía junto al fiscal Chavarría. Esos son enemigos públicos del movimiento ambiental y nosotros tenemos que hacer algo porque si no, esa lógica institucionalizada es la que permite que sigan matando gente. Exactamente. Bueno, y ya lastimosamente se nos ha ido el tiempo, entonces agradecerles enormemente por compartirnos esta información y de verdad desde Era Verde esperamos que se sigan tomando acciones desde el movimiento ambientalista para, como decía antes, frenar estos casos de amenaza y de crímenes que no se resuelven dentro del sector ambiental. Y bueno, ya nos despedimos del programa de hoy. Muchísimas gracias a ambos de nuevo y gracias a ustedes por acompañarnos allá en casa. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Thank you.